¿Sabías que superar el miedo escénico es la clave que te puede potenciar a nivel laboral y que además va a allanar mucho también tu camino a nivel personal como consecuencia gracias al trabajo interno de superación y de crecimiento que realizas? En este vídeo voy a compartir contigo la estrategia fundamental para poder conseguir este propósito, el propósito de enfrentarte a tus retos a nivel escénico cada vez con más contundencia, con más seguridad y sobre todo sintiéndote muy a gusto mientras estás exponiendo tu propuesta a los demás. Así que estate muy atenta, muy atento a este vídeo porque vamos a por ello y comenzamos. Dentro vídeo, muy buena, bienvenida, bienvenido un día más al canal. Estoy muy contenta de esta semana poder compartir este tema porque me motiva fuertemente. Aunque yo hable desde un punto de vista siempre bastante vinculado al mundo artístico, al mundo escénico y al del arte flamenco, en todas las carreras profesionales, tarde o temprano, nos tenemos que topar con el reto de enfrentarnos a una audiencia determinada, ya sea porque tenemos que impartir una clase, un taller, exponer un tipo de conferencia o porque tenemos, por ejemplo, que bailar en un sitio determinado. En fin, que da igual al sector al que nos dediquemos. Tener esa capacidad de sentirte solvente ante una audiencia determinada es una de esas habilidades que te facilitan mucho la vida. Porque, ¿qué quieres que te diga? La cantidad de energía que gastamos para ir gestionando nuestra propia inseguridad con ese diálogo interno que se genera dentro de nuestra cabeza es muy agotador y eso nos quita al final tiempo, nos quita recursos para poder focalizarnos en cómo nuestra comunicación puede ser mucho más impactante para la gente que la va a recibir y sobre todo en cómo poder sentirnos que estamos a gusto, que forma parte de nosotros y poquito a poco hacerla de una forma, oye, que no nos suponga un calvario, la verdad. Y para mí, sinceramente, ya os doy la primera clave, el kit de la cuestión está en sentir que la propuesta que tú vas a hacer también puede aportarle valor a alguien. Cuando nos sentimos de utilidad para los demás, todo cambia, porque ya estamos saliendo de nosotros mismos, de nuestros propios miedos, de los que ahora vamos a hablar, de todos esos pensamientos, es decir, ponemos el foco totalmente en aquello que podemos ofrecer. Y esa es una forma muy bonita de ir desvinculándonos de la inseguridad lógica y normal, porque despierta todos nuestros miedos que no produce exponernos a las personas a las que nos vayamos a exponer. Yo en este vídeo sí, quiero que os llevéis 4 pasos para hacer como una estrategia que os ayude y potencie el ir adquiriendo esa seguridad ante el miedo escénico para ir superándolo, ¿no? Pero me gustaría mucho transmitir que da igual las estrategias que hagamos y las herramientas que utilicemos si realmente no hacemos ese trabajo interno de sentirnos válidos, de poder aportar algo a los demás, porque vamos a estar esperando a que la validación nos la den otras personas. Y comento esto porque son cosas que yo he vivido en mis propias carnes y que he podido trabajar gracias, en mi caso, sobre todo al trabajo artístico al que me dedico, al exponerme bailando todo el tiempo, porque a mí personalmente es lo que más miedo escénico me podía provocar y no siempre en el escenario. Lo mismo me pasaba en una clase porque me estaba viendo mi profesor. Y digo esto porque cuando no nos sentimos capaces de ir a por algo es que directamente no cogemos ni las oportunidades. Y el sentirte capaz no significa que sientas que todo está perfecto, que que eres la mejor o el mejor del mundo. Significa que te ves con las herramientas internas como para afrontar eso de una forma en la que no pases un mal rato, sino que, bueno, dentro de los nervios y del respeto que ya nos suponen este tipo de situaciones, pues por el sentido de responsabilidad, oye, pasemos el mejor rato posible, ¿no? De hecho, os comparto una experiencia que tuve hace un mes, que yo tenía cita para bailar en un sitio importante de flamenco, que es muy emblemático y al que yo le tengo mucho respeto, y tuve que hacer un trabajo muy consciente en este sentido para que en el momento que me tocara pisar el escenario pues no le hiciera caso a la voz del miedo, sino que le hiciera caso a la voz de sentirme capaz y segura del trabajo que había hecho para poder estar ahí. Y por eso quería compartir este vídeo, porque sé tanto lo que se siente cuando no confiamos en nuestras propias capacidades y nos subimos al escenario y lo pasamos realmente mal, a cuando confiamos en nuestras capacidades sabiendo en el punto en el que estamos, con realidad, y alrededor de eso trabajamos y damos lo mejor de nosotros mismos. Y ahí, oye, pues dando lo que somos, pues conseguiremos lo que podamos conseguir, pero siempre desde la tranquilidad y desde sentirnos bien
cumpliendo esos retos que tanto motivan, ¿no? Y de todo esto que te acabo de contar podemos sacar 3 factores que son los que desde mi punto de vista más influyen en el miedo escénico. El número 1, ¿cuánto nos importa la aprobación de esas personas que nos están viendo? Lo normal es que nuestra presión aumente cuando en el público hay personas que entienden de nuestro campo o que son referencias para nosotros, aunque incluso son referentes. Entonces eso hace que nuestro miedo escénico se pueda ver más agudizado al ser conscientes de que esas personas se van a dar cuenta de los errores que podamos cometer. Pero si lo pensamos por el otro lado, también se van a dar cuenta del potencial que pueda haber. El segundo factor que tiene una fuerte influencia en el miedo escénico es cuánto te identificas con aquello que vas a contar, que vas a exponer o que vas a transmitir. ¿Por qué? Porque aquello con lo que nos identificamos, es decir, aquello que va asociado y ligado a nuestra identidad, son las cosas que más nos importan. No me ponía igual de nerviosa exponiendo un trabajo de historia en segundo de bachiller que a lo mejor exponiendo una coreografía que he hecho desde una creación en la que quiero transmitir algo desde aquello que más me gusta hacer, que es bailar. Evidentemente, para mí tiene mucha más importancia y más peso lo segundo que en el otro caso, que hace un ejemplo bastante random, lo primero. Cuando algo nos toca y nos identificamos con ello, vamos a hablar de algo que nos ha pasado, que tiene que ver con experiencias vitales de nosotros mismos y que llevan implícita incluso todo nuestro mundo emocional, siempre nos vamos a ver y nos vamos a sentir mucho más desnudos, mucho más expuestos. Y con esa sensación de estar mostrando, pues bueno, incluso algo que puede resultar muy íntimo para nosotras. Y el tercer factor que influye es, como no, el nivel de autoconfianza, lo que he estado hablando en el principio, ¿no? Al final, cuanto más confiamos en que aquello que hacemos va a salir bien, oye, pues menos miedo nos da, si es que no tiene más misterio. No sé si alguna vez te ha pasado que has superado uno de estos retos, ¿no? Y te has puesto como muy nerviosa, muy nervioso, y has acabado y dices, oye, pues lo haría otra vez, o ahora yo quiero continuar en el escenario. A mí me ha pasado cuando era más chica y tenía que bailar y estaba súper nerviosa, bailaba y ya me metía para adentro y decía, pues si ahora es cuando yo quiero continuar, porque ya has vivido la experiencia, has visto que sigue saliendo el sol cada día y dices, oye, pues yo quiero seguir probando, jugando, superándome y compartiendo. Dicho esto, vamos a abordar 7 puntitos muy rápidamente que dan lugar al miedo escénico, porque es importante que lo apliquemos al autoconocimiento, ¿no? Que llevemos toda esa información a qué puede estar pasando dentro de nosotras o de nosotros para poder meterle mano, ¿no? Y decir, ah, vale, pues por aquí se me está colando a mí este miedo o se me está desbordando. En primer lugar, tiene un origen evolutivo. El ser humano no sabe sobrevivir en soledad. Entonces, cuando exponemos algo a los demás, nos despierta mucho el miedo al rechazo y el miedo al juicio. Y esos son 2 miedos básicos del ser humano, porque a nadie le gusta que lo rechacen y por tanto lo aparten por algo que hace o por algo que es. Cuando nos exponemos, corremos el riesgo de que no le guste a todo el mundo o de cometer errores y bueno, no pasa nada, pero para nuestro cerebro pasa mucho. Conocer esto, que ese miedo es natural y que siempre que salgamos de nuestra zona de comodidad se va a presentar, hola, ¿qué tal? Se naturaliza, se sigue hacia adelante a pesar de que ese miedo esté ahí. Es más, como siempre digo, es el mejor aviso de que estamos creciendo. También origina mucho el miedo escénico la tendencia que tenemos a tolerar poco el error. Nuestra educación se castiga mucho el error, cuando al final, si no hay error, no hay avance. Evidentemente hay que corregir, hay que procurar hacerlo cada vez mejor, pero en ese hacerlo cada vez mejor es importante aceptar que el error va a existir siempre. En tercer lugar, el miedo escénico viene muchas veces alimentado por una baja autoestima. Esto es muy fácil de identificar si nuestro discurso interno está cargado de autocrítica. Eso merma muchísimo la autoestima y por tanto es normal que si a nosotros mismos nos dirigimos con frases y palabras destructivas, no nos sintamos capaces ni seguros de hacer nada. Es más, a mí no se me ocurre, por ejemplo, decirle a nadie ni a un niño frases feas que mermen su valía, ¿no?
Pues imagínate si nos lo decimos a nosotros mismos. Es difícil que con un discurso interno negativo podamos sacar adelante los retos que se nos propongan. Otro de los orígenes súper común es tener experiencias negativas en el escenario o experiencias traumáticas a nivel público en las que nos hayamos sentido ridículos. Eso es muy común, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que me sacaron a la pizarra en el colegio y yo no me acordaba de lo que el profesor me preguntaba, era un ejercicio de matemáticas. Yo qué sé, me pilló súper desprevenida, yo no sabía resolverlo, al parecer era como muy fácil que luego dije, uy, pero te bloqueas, ¿sabes? Me bloqueé. Y bueno, yo me sentí, porque había lo típico del cole que nos ha pasado mucho, ¿no? Que había compañeros que se reían y yo recuerdo esa escena como de sentirte eso, con vergüenza, ridícula, tal. Y muchas veces ese tipo de acontecimientos luego influyen a la hora de exponernos a los demás, ¿no? Pero es cierto que hay situaciones que tienen un impacto a nivel emocional muy importante y se queda como grabado en nuestro cuerpo. Es más, recordamos esa sensación para toda la vida. Y cuando hay una situación en la que nuestro cerebro identifica como parecida en algún punto, se despierta toda esa misma cadena emocional y sentimos el mismo bloqueo. Eso pasa un montón y hay personas pues que pueden generar esa vinculación más negativa estando en un escenario, por ejemplo, ¿no? El punto número 5, yo creo que el miedo escénico se está viendo muy acrecentado debido a la comparación con los demás exacerbada por las redes sociales. Esto aún no para de compararse. Yo confieso que a veces me agobia un poco esa sensación que veo constante de querer amoldarnos a lo que vemos de los demás, que además es lo que vemos de los demás, que no lo es todo de los demás, es la parte que comparten. Entonces genera una distorsión tan grande y yo me he dado cuenta de que sí que influye mucho, sobre todo si ya tienes una tendencia a hacerlo de forma natural, a ir midiéndote más con la medida externa de los demás que con la tuya propia. Y sí hay que saber en qué punto estamos con respecto a la gente, pero tampoco apagando nuestra propia voz, ni nuestro propio saber de nosotros mismos. Así que eso, importante. En el punto número 6 hay muchas personas que tienen una tendencia a nivel mental a adelantarse mucho a los acontecimientos. Yo pienso que puestos a adelantarnos a los acontecimientos vamos a fomentarlos bien, ¿no? De decir, oye, pues qué bien me va a salir. No, oye, es que easy me sale mal, ¿no? Todo lo que lleve un easy hacia el futuro suele ir muy de la mano de una sensación de ansiedad. Cuando se despiertan todos estos miedos de los que hemos hablado, los easy empiezan a aflorar fuertemente y podemos darnos cuenta de ello porque empezamos a sentirnos acelerados, descentrados, como más eso, con sensación de inquietud y desasosiego interno. Y es importante identificarlo para poder relajarnos un poquito, que no siga subiendo el nivel de estrés y empezar a ver las cosas con más relatividad. Y en último lugar, una cosa que me parece muy curiosa, pero es que pasa un montón y yo no me había percatado, ¿sabes? Es que se asocia o el éxito o la seguridad o la capacidad de exponerse a algo con más facilidad con la ausencia de miedo. Y no es cierto, hasta los grandes referentes en su sector, antes de salir al escenario, también lo pasan mal. El miedo, como he comentado antes, siempre va a existir, es que es lo natural, si no seríamos unos kamikazes de la vida y unos inconscientes. No es tanto anular el miedo, sino aprender a convivir con él y llevárnoslo a nuestro terreno. Y en esa gestión de ese miedo hay cosas que ayudan un montón, como es utilizar en este caso la emoción del miedo a nuestro favor, como canalizándola justo para engrandecer aquello que vamos a exponer. Me acuerdo que una vez tenía que leer un texto o un poema, no me acuerdo lo que era un texto con emoción de tristeza, era una clase de interpretación. A mí eso me pone muy nerviosa porque yo la vista no es muy fuerte y enfocar me cuesta bastante, entonces yo sé que mi capacidad visual es menor, entonces siempre que me toca hacer algo relacionado con eso y como yo tenga que leer en alto, prefiero no leer y decirlo de memoria, porque leer me cuesta mucho más en alto, así más fluido, como a mí me gustaría, ¿no? Y me genera mucha más inseguridad. Y me acuerdo que como tenía que transmitir una emoción, en este caso la tristeza, recuerdo que todo ese miedo y los parones que tenía que hacer mientras me recomponía para ir enfocando las cosas y la inseguridad que ya me generaba, empecé a llevarlo al terreno de la interpretación de lo que se me pedía
y la verdad que me salió muy a favor y de ahí aprendí que siempre que tenemos miedo, una de dos. Si lo podemos canalizar a nivel emocional, genial, como hice yo en ese momento porque me tocó la tristeza. Si no, mostrar sinceridad. Siempre va a llegar mucho más cuando decimos, mira, yo me siento de esta manera y me pasa esto. Rompe esa barrera que a la gente le va a resultar sino como fría, lejana, como que algo pasa, te comprenden, empatizan contigo, el punto de partida es de confianza total y tú te vas a sentir más relajado para hacer lo que tengas que hacer y las personas van a confiar en que lo que estás haciendo lo estás haciendo con el corazón. Por tanto, chicos, ¿qué estrategia es una que a mí me sirve, que yo la propongo siempre y que pienso que aborda bastante todo esto que hemos hablado? En primer lugar, tener una rutina. ¿Una rutina para qué? Una rutina preexposición. Es decir, que tengo la actuación en un teatro determinado, en un sitio X. Yo tengo mi rutina de que llega un punto en el que yo me maquillo, me visto y estoy totalmente preparada para salir mucho antes de salir. En primer lugar, habiéndome maquillado y vestido. En segundo lugar, habiendo respirado. Y después así pasar al segundo paso, que es visualizarme, de cerrar los ojos, imaginarme y sentirme en el escenario como realmente lo quiero hacer y cómo me quiero sentir, ¿no? Eso lo hago siempre, aunque sean 20 segundos. Antes de salir al escenario, yo me estoy visualizando en el escenario, disfrutando, haciendo lo que he venido a hacer, lo que he querido hacer. Y por eso he dicho antes lo de la ansiedad. Esto a imaginarnos el futuro, vamos a imaginárnoslo a nuestro favor. Y a nuestro favor es generando imágenes que potencien nuestra seguridad y que nos hagan confiar en el trabajo que ya hemos realizado antes. Y justo aquí viene la tercera parte, que en realidad es la primera, pero se está reflejando justo en este momento. Me explico. Es el ensayo, es decir, haber pensado cómo me quiero vestir, qué quiero transmitir, haber ensayado todo 80.000 millones de veces para que si los nervios se meten de por medio, al menos mi cuerpo y mi diálogo sepa responder, ¿no? Y tenga más recursos para poder incluso improvisar, aunque parezca que por más ensayado que lo tienes, menos vas a poder improvisar y no, más seguridad tienes de cuál es la base a la que te puedes sustentar. Por eso en ese momento previo de camerino, en esa visualización, en esa relajación, ya estamos viviendo lo que previamente habíamos planeado. Justo antes de salir al escenario, después de hacer todo esto, hago mucho hincapié en cómo está mi postura corporal. Es decir, si estoy con el peso bien colocado, si estoy con los hombros relajados, tranquila, con una disposición corporal de apertura, de confianza, un lenguaje corporal, una postura corporal que le diga a mi cerebro que yo voy a salir a comerme el mundo. Si ya estamos con los hombros hundidos, así mustios, empiezan a surgir pensamientos que no nos potencian para nada y la liamos parda. Sin embargo, si empezamos a hincharnos como un globo, a sentir esa certeza en nuestro cuerpo, ese arraigo a la tierra, nos va a ayudar. Y no solo hablo de bailar, hablo de exponer algo, de ir hacia adelante con actitud, como siempre digo, de ofrecer a los demás todo nuestro trabajo para que le puedan sacar provecho al valor que estamos aportando. Y ya por último, una vez nos subimos al escenario, que nos podamos presentar. Es decir, establecer una conexión con el público. Es cierto que bailando no se hace, pero realmente si se hace con tu presencia, con tu manera de entrar al escenario, ya está proponiendo lo que quieres transmitir, ¿no? Y eso ya genera de por sí una conexión con el público. Pero si nos referimos a hablar en público, a mí siempre me funciona un montón. Sentí que estoy más en una conversación tipo charla, de confianza, que en algo como súper distante, ¿no? Es decir, me gusta que sea todo una cosa interactiva, ¿no? Porque al final la energía del público influye en nosotros, nosotros en la del público y todo el mundo influye en todo el mundo. Así que si somos conscientes desde el principio que formamos parte de una unidad, mejor.
enfrentarnos a nuestros miedos nos hace crecer personalmente y también a nivel profesional. Esos pequeños retos son los que van llenando de sentido nuestro camino en esta vida. El poder percibir nuestro propio crecimiento y nuestros avances nos va a ir alimentando justo esa seguridad que muchas veces anhelamos y que simplemente es ir pasito a pasito superando cada pequeño reto cada día. Y luego el reto ese que parece como mucho mayor realmente es la consecuencia del trabajo de superación de los pequeños retos anteriores. Espero que este contenido os haya motivado, os inspire, os ayude y te animo a que te suscribas al canal para que pueda compartir contigo contenido todas las semanas y que le des a me gusta si has llegado hasta el final, porque la verdad que te ha tenido que gustar porque el vídeo ha sido largo. Así que te mando un fortísimo abrazo y nos vemos la semana que viene.